Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este curso sobre la Lectio Divina. En el día de hoy ya nos vamos adentrando más y vamos a responder a la pregunta ¿cómo se hace la Lectio Divina o cómo podemos orar con la palabra de Dios? Por eso les invito para que pongamos este momento en manos de Dios e iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre del Cielo, te damos gracias por este momento que nos regalas para aprender acerca del Verbo de Jesucristo, que se ha hecho hombre, que se ha revelado a nosotros. Gracias, Padre del Cielo, porque permites adentrarnos en los tesoros de tu sabiduría infinita. Te pedimos, por mediación de Jesucristo tu Hijo, nos regales el don del Espíritu Santo, que sea Él iluminando, que sea Él llenando nuestros corazones del conocimiento de Dios, porque realmente necesitamos de la luz del Espíritu para poder conocer la palabra, para poder adentrarnos en ella, poder orar con ella. Espíritu Santo de Dios, ven a iluminar, ven a guiar este momento de formación que estamos teniendo. Ven Espíritu Santo de Dios y llena todo nuestro ser. Entra con tu luz a clarificar toda oscuridad, sobre todo la oscuridad de la ignorancia. Ven Espíritu Santo de Dios y te invocamos con la oración de San Agustín. Respira en mí, Espíritu Santo, para que mis pensamientos puedan ser todos santos. Actúa en mí, Espíritu Santo, para que mi trabajo también pueda ser santo. Dibuja mi corazón, Espíritu Santo, para que solo ame lo que es santo. Fortaléceme, Espíritu Santo, para que defienda todo lo que es santo. Guárdame pues, Espíritu Santo, para que yo siempre pueda ser santo. Amén. Este momento queda consagrado a la Santísima Virgen María, que sea de mucho provecho para todos nosotros. Pedimos la intercesión de San Jerónimo, doctor de la Iglesia, enamorado de la palabra. San Jerónimo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos, vamos a entrar entonces en materia sobre el tema que corresponde al día de hoy. ¿Cómo hacer la Lectio Divina? Esta será la pregunta de fondo que atravesará o que trataremos también de responder en las sucesivas secciones que tendremos en este curso, cuando vayamos meditando y reflexionando sobre cada paso de cómo hacer la Lectio Divina, de lo cual vamos a hablar a grandes rasgos en el día de hoy para irnos empapando e ir interiorizando y que luego cuando tomemos la palabra tengamos todo un camino. Estamos asentando las bases para que podamos hacer la Lectio Divina de una manera muy adecuada, como nos lo enseña la Iglesia, como nos lo enseña la tradición, como nos lo enseñan los padres de la Iglesia y grandes santos que también vamos a citar durante este curso. Hay que iniciar diciendo, mis queridos hermanos, que para poder realizar la Lectio Divina de una manera más adecuada, necesitamos de unos requerimientos físicos y unos requerimientos más espirituales o interiores. Entonces vamos a iniciar hablando de qué se necesita físicamente para realizar la Lectio Divina. Entonces lo que es más obvio, pero a la vez lo más importante, pues necesitamos contar con las Sagradas Escrituras, una traducción que nos sirva a cada uno de nosotros para meditar en la palabra. Usted revise que tenga su Biblia, que su Biblia sea católica, que contenga todos los libros, que si de pronto usted tiene una Biblia que no es católica, pues no va a encontrar algunos libros en la Biblia. Entonces cuando vaya a hacer la Lectio usted puede decir, bueno, y acá me falta este libro, ¿yo por qué no lo tengo? Es importante fijarnos en las primeras páginas de la Biblia. Siempre hay algo que se llama el imprimatur, que es como los obispos dan la autorización para poder
editar e imprimir una Biblia católica. Siempre lo vamos a encontrar en las primeras páginas de la Biblia y de esa manera nosotros identificamos que es una Biblia católica porque está firmada o autorizada por una conferencia episcopal o por un obispo. Teniendo ya eso a la base, eso es lo primero que debemos contar. Con las Sagradas Escrituras, lo mejor es impresa. Hoy en día tenemos la Biblia también al alcance de los dispositivos electrónicos, pero nunca va a ser lo mismo que cuando tomamos la Biblia impresa en nuestras manos, el papel, porque esto nos lleva a una dimensión más espiritual. También requerimos de un tiempo, y ese tiempo hay que sacarlo. Dentro de todo nuestro horario tenemos un tiempo para los alimentos. Entonces todos los días sabemos que hay que desayunar, almorzar y cenar. Y eso ya lo tenemos como organizado dentro de nuestro itinerario. Pues asimismo, la persona que desea crecer espiritualmente debe tener dentro de su horario un tiempo para las Sagradas Escrituras, para la lectura orante de la palabra, así como un buen cristiano tiene un tiempo para la Santa Misa, tiene también un tiempo para dedicarlo a la palabra. Ese tiempo hay que marcarlo en nuestro calendario, en nuestro itinerario personal, de tal manera que se nos facilite a la hora de acudir a las Sagradas Escrituras y de pronto no digamos es que no tengo tiempo. Porque efectivamente muchos siempre tenemos actividades por realizar. El tiempo hay que sacarlo, ubicarlo dentro de nuestro horario. Vamos a hablar un poco más adelante sobre periodicidad que debemos tener con la Lectio Divina, es decir, cada cuánto la debemos de realizar. Y eso pues también nos va a servir a nosotros. Adelantar que la Lectio Divina se puede realizar todos los días. Tercero, el espacio. Necesitamos un espacio propicio para orar con la palabra. Entonces, por poner ejemplos, uno de los lugares más privilegiados para orar con la palabra pues va a ser las capillas, los oratorios, que regularmente son lugares silenciosos, lugares espirituales por excelencia, y sumado a esto pues también se encuentran las grandes iglesias, aunque hay a veces más circulación de personas, entonces nos podríamos distraer. Jesús nos da un consejo en el Evangelio y es que cuando quieras orar, cierra tu puerta, entra en tu habitación y ora al Señor que está en lo secreto. Y Él que está en lo secreto te escuchará. Es decir, que nuestra habitación, donde usted reposa, donde usted vive todos los días, también es un lugar propicio para la Lectio Divina. Es un lugar de recogimiento interior. Aunque eso también tiene un sentido espiritual. Cerrar la puerta es aislarnos de los ruidos, entrar en nuestro interior y allí en la habitación interior poder entablar el diálogo con Dios, pero también se refiere al lugar físico. Esto cuando hacemos la lección de manera individual, porque también lo podemos hacer en comunidad. Cuando lo hacemos en comunidad, pues se busca un espacio apropiado, preparamos el espacio que esté limpio, que sea agradable a los ojos, organizamos las sillas. Ojalá que siempre haya una persona encargada de esta organización para que cuando lleguen las personas a hacer la lección todo esté dispuesto. Y por supuesto, pues que tengamos el texto de la Biblia entero o el fragmento sobre el cual vamos a orar, que también se puede hacer de esa manera. Y un cuarto requerimiento físico sería una libreta de apuntes. La libreta de apuntes me va a ayudar sobre todo para organizar bien lo que es el primero y el segundo paso de la Lectio Divina, es decir, la lectura de la palabra y luego la meditación. Los santos regularmente tienen los diarios espirituales y eso se imprime o se saca al público después de que la persona es canonizada, de que es elevada a los altares, y uno se da cuenta de una gran riqueza que ellos nos dejan para nosotros porque escribieron sus meditaciones. Pusieron por escrito lo que Dios les iba iluminando en el corazón. De ese mismo modo, es muy aconsejable que cada uno de nosotros tengamos una libreta de apuntes espirituales, donde usted puede poner la fecha y puede decir en este día
realicé la lección divina del capítulo 5 del Evangelio de San Juan, del verso 4 al 12, por un ejemplo. Y allí usted va a poner las ideas esenciales y la meditación que usted pudo sacar a partir de ese texto. Para eso nos sirve la libreta, y también me imagino que ustedes van tomando apuntes de estas lecciones con el fin de que cuando nos acerquemos a la lección ya de manera individual o comunitaria, pues conozcamos cuáles son los pasos que debemos de seguir para realizar la oración con la palabra. Ahora pasemos al segundo requerimiento, que es las disposiciones interiores. ¿Cómo me acerco interiormente a la palabra? ¿Cómo me debo preparar interiormente para sacar el mayor provecho a la oración con la palabra? Entonces, lo primero es acercarnos a la palabra con espíritu sereno y con alma pobre. El espíritu sereno consiste sobre todo, mis queridos hermanos, en que yo ya voluntariamente estoy sacando un tiempo para la oración, y entonces yo sereno mi corazón, sereno mis pensamientos, de tal manera que evite las distracciones. Es aconsejable que, si se puede, apagar el celular, pues es lo más lógico para que no nos interrumpan en el momento de la oración, en el momento espiritual. No hay nada como más bochornoso que cuando a una persona le suena un teléfono en medio de una Eucaristía. Y regularmente suenan es cuando estamos en los momentos de silencio. Pues todo esto es una distracción. Lo mismo los pensamientos negativos. Lo mismo también de pronto los quehaceres, los compromisos. Entonces es sacar ese espacio, serenar mi espíritu y también acercarme con un alma pobre. Es decir, sentirme necesitado de Dios. Jesús nos lo enseña en el Evangelio, y de eso da testimonio también el apóstol San Pablo cuando escribe a los Corintios. Nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico, por vosotros se hizo pobre, a fin de que os enriquecierais con su pobreza. Segunda de Corintios 8:9. Allí Jesús es el modelo de pobreza. Siendo rico, se hizo pobre para enseñarnos a nosotros, para darnos ejemplo. Y esta pobreza interior también consiste en que si de pronto ya tengo conocimientos previos de Dios, no es como que yo me considere el más experto porque voy a tomar la Biblia en mis manos o porque ya lleve muchos años participando de un grupo de oración, de una comunidad. Al contrario, acercarnos con espíritu pobre significa ponerme delante de Dios tal y como soy, que somos realmente pobres interiormente. Y de esa manera podremos abrir la puerta del corazón de Dios para que Él nos pueda revelar todas sus riquezas. Ya lo decíamos en otra de las charlas, que el Señor resiste a los soberbios. Qué alegría tan grande podemos experimentar cuando vemos a una persona pobre, sencilla, con la Biblia en sus manos. Cuando a nosotros nos envían a hacer misiones a lugares muy lejanos, en terrenos donde a veces toca caminar 4 o 5 horas a pie, 2 horas al lomo de una mula o de un caballo, y llegamos a lugares muy recónditos a llevar la palabra de Dios, a veces uno se encuentra con personas pobres, sencillas, humildes, con sus manos llenas de callos por trabajar, por labrar la tierra, quizás sucias, y sacan por allá su Biblia. Y es una Biblia que se ve trabajada, es una Biblia que ellos han leído constantemente y que ya incluso las hojas están desgastadas. ¿Qué testimonio es ese cuando uno se encuentra con ese tipo de personas? Una persona pobre con la Biblia en las manos. Eso es hermoso, es maravilloso. Yo los animo a que tomen la Biblia en sus manos y desgasten esas hojitas de tanto pasarlas, de tanto leerlas. Y de esa manera pues somos agradables a los ojos de Dios. También unido a esto les decía del espíritu sereno, buscar el silencio interior para entrar en intimidad con Dios, acallar los ruidos exteriores, el ruido sobre todo interior, que es la imaginación, la memoria,
potencias del alma, pero que nos distraen muchas veces, que no nos ayudan. Antes bien hay que poner la memoria, hay que poner los sentidos internos de la imaginación a trabajar en la oración. No dejar que nuestro corazón, nuestro espíritu se vaya a otras realidades, no. Hay que ir tomando esa disciplina interior para que saquemos el mayor provecho. Otro requerimiento interior es el deseo de escuchar la voz de Dios sin importar lo que Dios nos quiera decir. A veces vamos a la Biblia porque queremos que Dios nos diga algo bonito. Yo quiero ser consolado por Dios, pero resulta que la palabra de la cual Dios se vale en ese día para hablarme es una palabra de exhortación. No tanto de consolación, sino de exhortación, pues debemos estar dispuestos, abiertos a lo que Dios nos quiera comunicar a cada uno de nosotros. Debemos tener la actitud del discípulo. El discípulo se caracteriza porque se sienta a escuchar a los pies del maestro. Es una persona que está abierta para la enseñanza, para aprender, para dejarse corregir. De esa manera, el discípulo no es la persona que le sugiere a su maestro qué es lo que le debe enseñar, sino que es la persona disponible, moldeable en manos de su maestro. Otro requerimiento es estar abiertos a dejarnos interpelar y cuestionar por la palabra. Permitir que la palabra cuestione mi vida, me sacuda, y a veces la palabra me va a poner en crisis interior. Porque dice el apóstol que cuando leemos la Escritura es como ponernos delante de un espejo. A veces nos podemos ver plasmados en lo que Jesús nos está diciendo o en lo que el apóstol nos está exhortando. Y a veces no podemos decir, es que eso que está diciendo el Señor ahí es para Julanito o para tal persona, para mi vecino. No, es Dios que me está hablando a mí. Y yo debo ser ese sujeto de la palabra, ese depositario de ese mensaje, dejarme cuestionar, interpelar por la palabra. Otra actitud es la de ser humildes ante lo que nos sobrepasa en nuestra capacidad intelectual. A veces no entendemos completamente lo que la palabra nos dice, no importa. Es ser humildes y sencillos. Muchas personas dejan de leer la palabra de Dios porque no entienden. Es falta de humildad, porque la palabra de Dios es de leerla una y otra vez. No creamos que los grandes santos o los grandes intérpretes de las Sagradas Escrituras lograron tal profundidad para reflexionar en torno a la palabra con una sola lectura. Estarían muy equivocados de pensar de ese modo. Han sido personas que han leído la Biblia toda su vida. Toda su vida la han leído, la han meditado. Y por eso es que tienen ya esa capacidad para interpretar, para dejarse moldear por la palabra, pero es en la constancia. Otro requerimiento es el deseo de ser transformados por la palabra y querer llevarla a la práctica. Desear ser transformados y querer llevarla a la práctica. De nada me sirve tomar las Escrituras, pero no dejarme transformar por ella. No convertir ese evangelio o ese trozo de la Escritura en vida. Estaría perdiendo el tiempo, lo va a decir el apóstol. De nada le sirve escuchar, leer la palabra si no la ponéis por obra. Estarías perdiendo el tiempo, dice el apóstol. Otra actitud, acercarnos con fe, en que es Dios mismo quien habla en la palabra escrita. Siempre fundamental, importante, acercarnos a la palabra con fe. Saber que lo que aquí dice ha sido inspirado por Dios. Si yo no me acerco con esa actitud a la palabra no me va a decir nada a mí. La palabra no va a transformar mi vida. Por eso dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12, que la palabra es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, que penetra hasta donde se divide el alma y el cuerpo. Es decir, la palabra tiene la capacidad que por donde me toque es cortante. ¿Y dónde corta la palabra? La palabra corta en el corazón,
corta en nuestro interior, con vicios, con pecados, con malos deseos, malos pensamientos, actitudes negativas, con condiciones de vida que no son apropiadas. Ella empieza a cortar, pero ella corta para sanar. Es paradójico lo que le estoy diciendo, pero ese es el poder de la palabra. La palabra nos hiere porque a través de esa herida es como Dios nos puede sanar. Entonces por eso tenemos que dejarnos herir por la palabra, pero con esa actitud de fe, una actitud creyente, sabiendo que es inspiración del Espíritu Santo. Y un último paso que les propongo aquí es la docilidad al Espíritu de Dios. Es saber que el Espíritu Santo es el gran protagonista dentro de toda la composición de las Sagradas Escrituras. Y Él que la inspiró es el único que conoce cuál es el sentido, cuál es el mensaje, qué es lo que la palabra nos quiere decir a cada uno de nosotros. Si no hay esa actitud de apertura al Espíritu Santo, la palabra sería letra muerta. Escribe San Juan Pablo II: es necesario, en particular, que la escucha de la palabra se convierta en un encuentro vital en la antigua y siempre válida tradición de la Lectio Divina, que permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la existencia. Tres verbos muy importantes. Una palabra viva que interpela, orienta y modela. Si la palabra no crea esto en nosotros, no estamos orando con la palabra. Dice un padre de la iglesia: ¿cómo saber si hemos entendido las Sagradas Escrituras? Y él mismo responde: cuando la pones por obra, cuando la practicas. Porque podemos hacer una lección muy bonita, podemos orar con la palabra y sentirnos consolados por la palabra, llenarnos de fervor interior, pero luego nuestra vida sigue igual. Entonces la palabra quedó infecunda en nosotros. Es como la parábola del sembrador, que es esa palabra que el Señor sale por el camino, pero a veces cae entre espinos, otras veces cae al borde del camino y la comen las aves, o cae en las piedras y nace, pero inmediatamente sale el sol y se seca. Cuando la palabra, a la luz de esa parábola, realmente recibe un terreno bien dispuesto, produce frutos abundantes. Por eso dice el Papa que la palabra interpela, orienta y modela la existencia. La palabra de Dios se debe convertir para mi vida en mi brújula, en mi ruta, en el modo como yo debo de avanzar en el día a día. También Benedicto XVI va a decir precisamente a los jóvenes que deben adquirir una intimidad con la Biblia, a tenerla a mano, para que sea para vosotros como una brújula que indica el camino a seguir. Y dice el Salmo 119, 105: para mis pies antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. La palabra de Dios, quien la lleva en la mano, quien la lee constantemente, es como quien lleva una lámpara siempre encendida. Nunca se va a perder, nunca se va a extraviar del camino, siempre que la lleve a la mano. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. El Señor, que ama la vida, con su palabra quiere iluminar, guiar y sostener toda la vida de los creyentes en cada circunstancia, en el trabajo, en el tiempo libre, en el sufrimiento, en los empeños familiares y sociales y en cada evento alegre o triste, de tal modo que cada uno pueda discernir cada cosa y quedarse con lo bueno, reconociendo así la voluntad de Dios y poniéndola en práctica. De ahí la importancia de dejarnos tocar por la palabra. Ahora bien, vamos a hacer un gran esbozo de lo que es la estructura de la Lectio Divina. ¿Cuál es la estructura de la Lectio Divina? ¿Cuáles son los pasos que nosotros debemos seguir para hacer la Lectio Divina? ¿Cómo hago yo la Lectio Divina? ¿Qué es lo que la Iglesia nos enseña hasta el día de hoy? Les voy a presentar dos esquemas
que son muy similares, distintos y muy parecidos a la vez. ¿Por qué? Porque acordémonos que la lección divina yo la puedo hacer de manera individual o de manera comunitaria. De ese modo, pues habrá un esquema para el momento que yo la hago personal y un esquema para el momento en el cual lo hago de manera comunitaria. Iniciemos con el esquema comunitario. El primer paso de la lección divina, lo primero que yo debo hacer antes de acercarme a la palabra de Dios es invocar al Espíritu Santo. Yo debo de llamar al Paráclito, al abogado, al Consolador y decirle: ven Espíritu Santo, ilumíname, llena mi corazón, mis labios, mi mente, todo mi ser con tu presencia para que yo pueda entender la palabra. Este primer momento de invocación al Espíritu Santo se puede hacer con un canto que le diga al Espíritu Santo que venga. O también se puede hacer con una oración compuesta, como la que hacíamos al inicio, que es una oración de San Agustín. Hay muchas oraciones, les recomiendo también la oración del Ven Creador Espíritu, que la hacía mucho San Juan Pablo II cuando le costaba entender las matemáticas, era apenas un pequeño, y su mamá le recomienda, o su papá, que haga la oración al Espíritu Santo, y él da testimonio, siendo ya papa, de cómo una simple oración al Espíritu Santo le permitió a él entender las matemáticas cuando se le dificultaba mucho. Pues asimismo, con una oración ya compuesta, nosotros la hacemos antes de iniciar la lección divina. La lección divina es un momento de oración, por tanto uno empieza signándose. Se debe poner todo en manos de Dios ese momento e invocar la presencia del Espíritu Santo con un canto, con una oración ya compuesta por la Iglesia o con una oración espontánea como la que a veces realizamos, que es la que brota del corazón y donde nosotros le decimos a Dios: Espíritu Santo, que venga y que tome posesión de todo nuestro ser. Este primer paso viene a ser el mismo tanto cuando se hace de manera comunitaria o cuando se hace de manera individual. El segundo paso es propiamente lo que se convierte en el primer escalón de la lección divina, que es precisamente la lección. Lección que traduce lectura. Es decir, que en el primer paso lo que vamos a hacer es una lectura pausada, si es de manera comunitaria, por un lector o una lectora, ¿cierto? Entonces se toma el texto, vamos a leer de tal parte a tal parte, se hace la delimitación del texto porque no podemos leer toda la Biblia o todo un evangelio para hacer una lección, sino que toma un pedazo, un trozo, y de esa manera se lee, primero en voz alta, y se puede leer una, dos o tres veces. A veces tenemos versiones distintas de la Biblia, es decir, traducciones distintas. En mi caso tengo la Biblia de Jerusalén. Alguno puede decir: yo tengo la Biblia de América, o yo tengo la Biblia del pueblo de Dios, o yo tengo la Biblia Nácar Colunga, o yo tengo la Biblia Cantera Iglesia. Es decir, hay una variedad de traducciones de Biblias católicas que nos van a servir a nosotros. Entonces, cuando leemos tres versiones del mismo texto, pues esto nos va a enriquecer en el lenguaje, porque cada traducción usa términos o palabras similares, sinónimas, para decir lo mismo. Y eso va a ayudar que en ese primer paso pues vayamos interiorizando más el texto. Después se pasa a la lectura personal, es decir, que yo tomo el texto y lo leo a manera personal. Para esto vamos a tomar alrededor de unos 15 minutos. Les voy a presentar este esquema para que sea de 1 hora. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar hacer la lección divina en comunidad? 1 hora. Entonces, invocación del Espíritu Santo, lectura de la palabra, que es el primer escalón de la lección divina, donde vamos a tomar 15 minutos para leer el texto. En otras lecciones que vamos a tener, vamos a profundizar en cada paso, en qué consiste cada paso. Aquí vamos más rápido. El segundo escalón se llama la meditación, que es la meditación, en donde vamos a realizarla. Si se hace en comunidad, una persona prepara la lección y entonces, después de que todos han leído, explica ese texto.
Eso es parte del paso de la meditación. Puede tomarse unos 10 minutos. Una persona que guía la meditación, da unas pautas para la meditación. Y también se debe de realizar un silencio de por lo menos 10 minutos para que cada uno interiorice esa meditación que se está haciendo. Si usted está haciendo la lección de manera individual, entonces en ese paso de la meditación, pues usted va a empezar a meditar con la palabra. Y para esto le puede tomar 20 minutos. Si también lo quiere hacer en un rango de 1 hora. Aunque cuando uno lo hace de manera personal, los tiempos pueden variar, ¿cierto? No es que esto sea una estructura fija, lo que puede variar 10 minutos, 20 minutos, media hora. Hay personas que pueden quedar 1 hora solamente en el paso de la meditación, o de pronto la pueden hacer en 15 minutos. Es decir, que es más flexible cuando lo hacemos de manera personal porque es según el tiempo que yo disponga y también según cómo yo vaya sintiendo que voy asimilando ese momento de meditación. Para pasar al tercer escalón, que es la oratio. La oratio es el momento de la oración. Entonces, si se hace en comunidad, se pueden realizar oraciones espontáneas a la luz del texto que hemos leído. Es establecer un diálogo con Dios que me está hablando en la palabra y yo le voy respondiendo. Entonces, si se hace en comunidad, espontáneamente las personas pueden ir orando con la palabra. Después vamos a ir explicando entonces estos pasos a más profundidad. Si yo lo hago de manera interior, pues yo empiezo a orar. Después de que ya he meditado la palabra, empiezo a orar con esa palabra. Para llegar al cuarto escalón, que es la contemplatio. La contemplatio es el momento de la contemplación. En el momento de la contemplación vamos a tomar unos 5 minutos. Si se hace de manera comunitaria, se hace de todas maneras como si usted lo estuviera haciendo personalmente, porque la contemplación ya no requiere palabras, ya no requiere usted estar leyendo nada, ya no requiere usted estar pensando nada, no. La contemplación es un grado de la oración que le compete a Dios, como vamos a ver más adelante. Y se puede culminar con un canto final. Entonces ahí tenemos en 6 puntos una estructura general de la Lectio Divina, que luego vamos a ir explicando una por una. Entonces repito así rápidamente. Primer paso, invocación del Espíritu Santo. Segundo paso, la lectura del texto. Tercer paso, la meditación del texto. Cuarto paso va a ser la oración con el texto. Quinto paso, la contemplación. Y sexto paso, un canto final. Si yo la hago a manera individual, pues puedo poner también una canción en el celular o en alguna bocina que usted tenga, de tal manera que lo lleve a la oración. O puede hacer una oración de acción de gracias por la palabra que usted ha contemplado, ha leído, ha meditado. Ahí ya tenemos entonces a grandes rasgos la estructura de la Lectio Divina. Vamos a hacer algunas observaciones de este esquema que les acabo de presentar. Y es sobre la frecuencia de la lectio, pues puede variar según las posibilidades. Si se hace en comunidad, puede ser una vez al mes, una vez por semana, o si tienen varios encuentros en el mes, entonces 2 de los encuentros los destinan a la lectio, otro a la formación. Entonces los grupos y las comunidades se van adaptando de acuerdo a las posibilidades que tengan. Si lo hace a manera personal, ojalá hagamos la lectio todos los días. Ojalá tomáramos la Biblia en nuestras manos todos los días, o por lo menos 3 veces por semana o 2 veces. Lo importante es que de acuerdo a nuestro tiempo, a nuestro horario, podamos sacar tiempo para la palabra. Se puede hacer la lectio sobre un determinado libro de la Biblia o de forma continuada o también sobre el Evangelio del domingo. A veces la lección en los grupos o en las comunidades se hace como preparación para el domingo que viene, para el domingo siguiente. Se reúnen el miércoles como comunidad y hacen la lección. Entonces, ¿cuál texto vamos a tomar? Vamos a tomar el Evangelio del próximo domingo.
y ese evangelio nos prepara para cuando sea el domingo y yo esté en la liturgia, entonces pueda profundizar, entender, degustar mejor el banquete de la palabra. Les decía en lecciones anteriores que este momento es la antesala al momento litúrgico. La lección divina es la antesala de preparación para el momento litúrgico. Pero también lo pueden tomar, por ejemplo, vamos a hacer la lección divina de todos los signos que realiza Jesús en el Evangelio de Juan, que son 7 signos. Entonces el primer signo, las bodas de Caná. Entonces se van yendo en lección divina a partir de cada signo del Evangelio de San Juan. Es decir que es variable, o sea, no es una estructura fija, o alguna persona puede decir yo quiero hacer lección divina de todo el Nuevo Testamento, voy a empezar con el Evangelio de San Mateo. Entonces capítulo 1, cada día voy a hacer lección de un capítulo, también se puede hacer, o de un trozo del Evangelio, también lo puede hacer. Pero lo más recomendable es que la lección yo la haga en base al Evangelio del día, a las lecturas del día. Ustedes pueden preguntarse, bueno, cada día de la liturgia tiene generalmente el Evangelio, la lectura y el Salmo. Entonces, ¿yo cómo hago? ¿Cojo todas las lecturas y lo hago? Si usted dispone del tiempo suficiente, yo le diría que sí. Pero si su tiempo es un poco más limitado, tome el Evangelio, que es el corazón de las Sagradas Escrituras. El Evangelio ilumina todo lo demás. Lo demás desemboca y tiene como punto final a Jesucristo. Las cartas de San Pablo, el Antiguo Testamento, todo nos va a encaminar a Jesucristo. Entonces lo más importante, el corazón de la Sagrada Escritura son los 4 evangelios. Si no disponemos de tanto tiempo, porque para hacer lección divina de todas las lecturas, que a veces son hasta 4 o hasta 5, como en el caso del domingo que son 4, porque tenemos entonces el Evangelio, primera lectura, Salmo y segunda lectura. Es muy amplia la lección. Entonces, quedémonos con el Evangelio para que podamos degustar más. Ese es como un consejo que les doy y que también sugieren muchos maestros espirituales. Otra observación. Es bueno que por turnos todos los participantes se involucren en la preparación de la lección. Entonces, vamos a hacer la lección en comunidad. Entonces, usted se encarga de hacer la invocación al Espíritu Santo. Usted se va a encargar de hacer la lectura del texto. Usted se va a encargar de enrutar la meditación mediante unas preguntas o mediante algunas ideas claves para meditar en torno a ese texto. Otro va a ser la oración final, que nos dividamos entonces los pasos de la lección. Cuando la hacemos en comunidad, pues ya de manera individual cambia la dinámica. Otra observación es que se puede terminar la lección con el rezo de las laudes o de las vísperas según corresponda. Es decir, continuar la oración, no dejarla simplemente hasta ahí, sino también continuarla. Vamos a mirar la descripción de la lección divina. Nos vamos adentrando en el núcleo temático de este curso, la lección divina. Ya sabemos a grandes rasgos disposiciones exteriores e interiores. Sabemos también un poco sobre la estructura general de la lección y algunos consejos prácticos. Ahora vamos a adentrarnos en lo que es el esquema clásico de la lección divina, que está dividido esencialmente en 4 pasos. Y así es como nos lo van a enseñar. El primer momento, que es la invocación del Espíritu Santo, no está contemplado dentro de los 4 pasos, porque los 4 pasos es lectio, meditatio, oratio y contemplatio. Lectura, meditación, oración y contemplación. Pero todo esto es posible si viene el Espíritu Santo. Por eso primero hay que llamar al Espíritu y ya después viene lo demás. Estos 4 pasos fueron sistematizados por Guido II el Cartujo en torno al año 1200, como ya veíamos en lección anterior. Él también llamado el Angélico. Él hace una carta que la llama la Escala de los Monjes en el año 1150 a Gervasio, que era un compañero cartujo, donde le va a exponer sobre la vida contemplativa, es decir, que la lección divina él se lo va a exponer a su compañero del monasterio como un camino espiritual
para alcanzar la visión de Dios, la vida contemplativa. Lo que nosotros pretendemos, buscamos en la palabra de Dios es poder ver el rostro de Dios. No tenemos otra finalidad más que esa, y ese debe ser nuestro anhelo más profundo, ver a Dios. ¿Cuál es el anhelo más grande de su vida? Ver a Dios. Ese debe ser nuestro ideal cristiano, ver a Dios. Usted le puede preguntar a un joven, ¿usted qué es lo que más quiere dentro de toda su existencia? ¿Qué es lo que usted más desea? Y alguno no faltará con decirle que quiere un carro, un apartamento, un trabajo, viajes, ¿cierto? Pero eso es muy pobre. Para un cristiano lo más importante es poder ver a Dios. Y eso se hace a través de la contemplación. Esa escalera tiene entonces 4 peldaños, 4 escalones, por así decirlo, que son los 4 pasos, grados o momentos de la Lectio Divina. Ya los conocemos: Lectio, Meditatio, Oratio y Contemplatio. Lo que estamos haciendo acá es reforzar todo lo que ya venimos construyendo para que lo grabemos y lo interioricemos. De este modo, la Lectio se convierte en un recorrido en apariencia ascendente, cuyo único objetivo es el encuentro con Dios. ¿Cuál es el objetivo de la Lectio Divina? Encontrarme con Dios, contemplar a Dios, ver a Dios. Y miren cómo lo va a describir este monje en 4 momentos. Ojalá tomen apunte de esto. Primero, la lectura investiga la dulzura de la vida bienaventurada. La lectura investiga la dulzura de la vida bienaventurada. De ese deseo que tenemos de ver a Dios. Con la lectura investigamos. 2. La meditación la encuentra. Con la lectura buscamos, con la meditación encontramos. Miren cómo todo esto va tomando sentido. Tercero, la oración la pide. ¿Qué está pidiendo? La vida bienaventurada. La lectura la investiga, la meditación la encuentra, pero no basta con encontrarla, sino que en el tercer paso se pide con la oración. Y en el cuarto paso dice la contemplación la saborea. Realizar la Lectio Divina de una manera adecuada va a ser una pregustación de lo que es la gloria venidera. Por eso la palabra de Dios dice el profeta Ezequiel que es un deleite, La palabra de Dios es dulce, es deliciosa cuando la logramos contemplar, porque ella es pregustación de la gloria venidera. En otras palabras, en la lectura busco a Cristo, en la meditación lo encuentro, en la oración lo hago mío, en la contemplación Él me hace suyo. Mira qué profundo estos pasos de la Lectio Divina. Repito, en la lectura busco a Cristo, en la meditación lo encuentro, en la oración lo hago mío, en la contemplación Él me hace suyo. Los 4 pasos, los 4 escalones, ¿para qué? Para alcanzar la contemplación, para unirme con Dios, para establecer ese matrimonio espiritual con Dios, que solamente es posible en la contemplación. Los 4 peldaños de la escalera espiritual de la Lectio Divina. Vamos a mirarlo más en palabras del mismo monje. Es de señalar la comparación de Guido que establece entre estos 4 peldaños y la acción de comer. Esto es muy interesante, dice. La lectura sirve a la boca un manjar sólido. La lectura nos da un manjar sólido, es decir, que todavía no lo hemos consumido sólido. La meditación lo mastica y lo tritura. Meditar lo mastica y lo tritura. La oración le saca el sabor. Y la contemplación es la dulzura misma que alegra y conforta. Qué bonitas estas palabras y tan esclarecedoras para nuestra meditación con respecto de cómo se hace la Lectio Divina. Entonces vamos a tomar algunos apartados de lo que es la carta de Guido el Cartujo
al hermano Gervasio sobre la vida contemplativa. Dice: en cierta ocasión estaba ocupado en trabajos manuales y comencé a pensar sobre la actividad espiritual del hombre. De repente se ofrecieron a mi corazón 4 peldaños espirituales, concretamente la lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Esta es la escala de los monjes por la que se sube de la tierra al cielo. Escala sin duda dividida en pocos escalones, pero de inmensa e increíble altura. Su parte inferior está apoyada en la tierra, mas la superior penetra las nubes y escudriña los secretos de los cielos. Y él hace una confrontación con Génesis 28:12 sobre esa escalera por la cual subían ángeles y bajaban. Miren lo bonito que está diciendo este monje cartujo, donde dice que la parte inferior está apoyada en la tierra. Iniciamos con un ejercicio muy humano, leer, pero esa lectura nos va elevando a partir de la meditación. La oración le da alas a la meditación, de tal manera que se puede elevar hasta la contemplación del misterio de Cristo. Eso es la Lectio Divina. Iniciamos por algo completamente humano, natural, que cualquier persona podría realizar, leer. Pero a medida que vamos meditando, orando, nos vamos elevando interiormente hasta contemplar la grandeza del amor de Dios para nosotros plasmado en las Sagradas Escrituras. No hay que pensar que la Lectio es como una sucesión de un escalón detrás del otro y ya, o sea que ese orden no se puede alterar, no, porque en algún momento se puede pasar de un escalón al otro y así sucesivamente, o sea, no es una cuestión rígida totalmente de que es que yo tengo obligatoriamente que quedarme 20 minutos en el momento de meditación. Como les decía, a veces la lectura, el Espíritu Santo va iluminando y de un momento a otro usted ya está contemplando sin que todavía haya orado. ¿Por qué? Por la acción del Espíritu Santo. Sin embargo, aunque usted alcance desde los primeros pasos la contemplación, eso no va a quitar que siempre la persona que contempla lea la palabra. Porque los grandes contemplativos, si fuera así, entonces ya no volverían a leer porque ellos ya vienen en contemplación. Sin embargo, ellos van una y otra vez a leer el texto. Pero quiero hacer entender esa idea que plasman aquí este monje, donde hay una sucesión de escalones, pero usted puede que apenas esté leyendo y ya Dios lo esté llevando a una contemplación de las cosas futuras. Por ejemplo, y solamente ir en el primer paso o llevar apenas 5 o 10 minutos con la Biblia en la mano y ya Dios le está hablando el corazón y ya usted está derramando lágrimas y ya usted siente el abrazo de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios y Él lo hace de esa manera. ¿Cuál es la función de cada uno de estos peldaños? Dice el monje: la lectura investiga la dulzura de la vida bienaventurada. La meditación la encuentra, la oración la pide y la contemplación la saborea. La lectura sirve a la boca un manjar sólido, la meditación lo mastica y lo tritura, la oración le saca el sabor y la contemplación es la dulzura misma que alegra y conforta. Continúa el monje diciendo: la lectura está en la corteza, la meditación en la enjundia, la oración en la súplica del deseo, la contemplación en el deleite de la dulzura alcanzada. Contemplar es cuando yo ya he logrado meditar, pedir con la oración que la asistencia del Espíritu Santo venga a mí y yo ya empiezo a experimentar la gracia de Dios en mi vida, de Dios cómo me habla, me conforta, cómo me da una respuesta, cómo Dios me anima a seguir caminando. Esa es ya la contemplación. Asimismo, el principiante que se inicia en la lectura de los textos bíblicos deberá adoptar desde el primer momento una actitud contemplativa mientras lee. No es que la contemplación la dejamos para el último momento, no, desde que usted está leyendo usted ya debe estar contemplando. La contemplación es ir un poco más allá de lo que me permiten ver los ojos físicos, de lo que me permite el intelecto puramente acá terreno, no.
es ya tener esa visión en las cosas de Dios que trasciende. Eso es meditar, eso es contemplar, es ir un poco más allá, y dice que se debe realizar desde el primer momento. Yo toda la lección lo hago en actitud de contemplación, como cuando una madre se queda calladita viendo a su bebé de 8 días de nacido dormir. Eso se llama contemplar. Mirar, pero mirar no con los ojos simplemente físicos, sino mirar desde dentro, desde lo más profundo, mirar con amor, con dulzura, con ternura, queriendo que Dios nos hable a cada uno de nosotros. Entonces el mismo monje va a dar una conclusión. De todo esto podemos concluir que la lectura sin la meditación es árida. La meditación sin la lectura es errónea. La oración sin la meditación es tibia. Y la meditación sin la oración es infructuosa. La oración con la devoción sirve para alcanzar la contemplación. La obtención de la contemplación sin la oración resulta rara o milagrosa. Por eso es importante los pasos de la lección divina. Están unidos íntimamente, aunque a veces se puede pasar del uno al otro sin que nosotros nos demos cuenta. Pero siempre un paso reclama al otro. Dice el monje que yo no puedo meditar sin antes haber leído, porque entonces, ¿en qué voy a meditar? ¿Saben ustedes que ese es el gran problema de los maestros orientales, que incluso en nuestra cultura cristiana se ha ido metiendo mucho? Que le dicen a ustedes, cierre los ojos, vacíe la mente, olvídese de todo. Y entonces supuestamente usted ya está meditando. No, la meditación cristiana no consiste en vaciar la mente. La meditación cristiana consiste en tener a Cristo presente y meditar en Él, en los misterios de fe, en los misterios de Dios. O si no, estaríamos cayendo en un grave peligro. Esto es lo que el mismo Jesús nos enseña a hacer diciendo: pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. En ese texto del Evangelio de Mateo 7:7 encontramos realmente la clave que nosotros debemos seguir de los pasos de la lección divina. Dice también Jesús: en efecto, ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos se apoderan de él. Mateo 11:12. Esa violencia consiste, mis queridos hermanos, en tomar la Biblia y leerla una y otra vez, tocar a la puerta, buscar, buscar, buscar hasta hallar. Pedid y se os dará. ¿Cómo? Con la oración. Buscad y encontraréis. ¿Cómo? A partir de la lectura y la meditación. Llamad y se os abrirá con la oración. Llamar y se nos va a abrir con la oración. Debemos ser insistentes. En conclusión, la escala de los monjes no describe una simple técnica espiritual o una mera forma de orar a partir de la Biblia. Mucho más que esto, lo que aquel monje cartujo traza es una sintonía con la espiritualidad de su tiempo. Es todo un cambio, un camino de transformación espiritual integral, que empieza por la corteza que viene a ser la lección, prosigue a través de la meditación y la oración, llega a su cumbre en esta vida en la experiencia divinizante de la contemplación. Va desde lo más externo hasta lo más interno, porque la palabra de Dios, cuando la cogemos a la ligera, está como todavía muy lejana a nosotros, pero cuando empezamos a devorar el texto, a consumirlo, a contemplarlo, a meditarlo, nos vamos interiorizando en el mensaje de la palabra de Dios. Por eso esto no se trata de estar con afanes, de que yo tomo la palabra y en 5 minutos ya oré con la palabra. Esto no es así. Esto requiere un ejercicio, requiere sacar el tiempo, dedicarme a esto. Queridos hermanos, a grandes rasgos, esto es la lección divina. Estos son los pasos, la escala espiritual a través de la cual nosotros ascendemos hasta lograr la contemplación de Dios.
quiero finalizar con las palabras de un experto sobre la Lectio Divina. Hilary Reiger dice: una lectura orante significa que mientras se lee, mental o vocalmente, a solas o en grupo, la mente considera atentamente las palabras del texto, pero al mismo tiempo la imaginación y los afectos vuelan para tomar conciencia de aquello que Dios nos dice concretamente ahora y aquí a través de aquellas palabras, y se establece un coloquio en el cual respondemos con corazón agradecido a aquello que Dios nos dice, promete o advierte, y entonces, interpelados por la palabra, nos convertimos a la voluntad divina. Como dice el Salmo 95, si hoy escucháis mi voz, no endurezcáis vuestros corazones. El texto sagrado es río de agua viva, por cuyo curso Dios llega al corazón del hombre, convirtiéndose en trampolín desde el que el orante salta una y otra vez hacia Dios. En esto consiste la Lectio Divina. Poco a poco nos vamos adentrando en el texto y el texto se convierte en ese trampolín para llegar hasta Dios. Pues bien, queridos hermanos, la lección del día de hoy sobre cómo se hace la Lectio Divina, pero a grandes rasgos. En las lecciones posteriores vamos a tomar 1 o 2 pasos por cada momento de lección, de tal manera que empapemos interiormente este ejercicio, nos empapemos de él, conozcamos y la podamos realizar de una manera eficaz. Démosle gracias a Dios por este momento que nos ha permitido compartir, que sea su gracia, su amor y su misericordia inundando nuestro corazón, para que todo lo que aquí hemos comunicado pueda llegar hasta lo profundo de nuestro corazón y quedarse grabado en nuestra memoria. Que sea el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros para que cada día nos enamoremos más y más de su palabra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos, Señor, nos bendigas, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos ustedes, queridos hermanos. Ya saben, seguimos en este curso de la Lectio Divina. En el próximo encuentro hablaremos entonces de los primeros 2 pasos de la Lectio Divina, en qué consiste la lectura, cómo se hace esa lectura y cómo se medita. Vamos a tomar esos 2 ejes en la siguiente, el tercer y cuarto paso, que sería orar con la palabra, y el cuarto, contemplar. Vamos a hablar un poco de todo esto. Ahí les doy como un poco los temas de los cuales vamos a tratar para que estemos atentos.